Intento seguirte pero no doy más. Sospecho que el tiempo se nos va a acabar. Estás algo loca y sos tan clásica. Deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Algunos momentos de esta eternidad me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Después de 24 meses sin dormir, sostiene su entereza con gotitas de marfil. Me tira una mirada que no puedo resistir. Se aleja con un Johnny que la ayuda a revivir. Despliega movimientos energéticos, frenéticos, eléctricos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con rouge. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol para vos. Y está bailando mi corazón. Y estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Princesa de la noche, heredera de Caín, duplica en ese espejo y se arrepiente de salir. Y come bombos electrónicos, psicóticos.
Ella tiene swing, tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol, oh, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor, y está bailando mi corazón. Pensar que hay noches, nena, que soy como vos, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor, y está bailando mi corazón. Y está saliendo el sol, oh, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor, y está bailando mi corazón. Y está saliendo el sol, oh, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor, y está bailando mi corazón. El futuro llegó hace rato. Todo un palo, ya lo ves. Veámoslo un poco con tus ojos. El futuro ya llegó. Yo voy en tren, no tengo dónde ir. Algo me late y no es mi Corazón. Buenas, Pepes. Comenzando acá, hermoso día acá en mi ciudad, con gran música, acompañándonos, música rock nacional argentino en vivo, ¿no? Como nosotros acá en vivo, obviamente grupo, ¿no? Clásico de los 80, hecho por un grupo, ¿no? Que hoy en día lo acompaña el Indio Solari, los fundamentalistas del aire acondicionado. Tremendo nombre, ¿no? Pero bueno, bien, ahí vamos. Gente, con ustedes 44.858, parecía que se iba debajo de 40 y está remontando, ¿sí? No pudieron, obviamente, lo que era, no sé si conocen, Matrix Sport, ¿no? Obviamente son, ¿no? Obviamente manipulan el precio, ¿no? Obviamente son gestores que mueven los precios y asustan, ¿sí? Eso es lo que pasó la semana pasada con un 10% de caída, donde con una noticia de ellos, vieron que Bitcoin, el que no sabe, puede llegar a estar dentro de los mercados tradicionales para ser operado y no tener que comprarlo en plataformas o descentralizadas o plataformas como las que conocemos de criptomonedas, de las tradicionales nuevas, ¿sí? Pero bueno, una noticia negativa para Bitcoin la semana pasada, que bajó un 10%, y ese mismo día, díganme si no hay manipulación, gente, ese mismo día que Matrix Port dice, ¿no?, que hay probabilidades de que no acepten en los ETF BTC,
A las horas aparece otro mensaje de ellos mismos diciendo que es muy probable que lo aprueben, ¿no? Así que asustaron, llegó a 10%, compraron más barato y subió de vuelta, ¿no? Por eso les digo, gente, que la manipulación está al alcance de todos, muchachos. Por eso, cuando vemos acá de fondo esas bombitas que vemos de wallets comprando Bitcoin, no somos solamente los pepes comunes, ¿no? Los que mueven obviamente los mercados son, este tipo de instituciones, organizaciones, bancos que mueven, que compran, que asustan, ¿no? Obviamente las noticias macroeconómicas. Acá estamos viendo de fondo, gente, un pequeño, ¿no?, dibujito de nuestro hermoso planeta, no el planeta Pepe, el planeta Tierra, donde están comprando los muchachos. Fíjense, 44, casi 45 mil estamos llegando, Así que vamos a revisar un poquito lo que son las top 100, las hijitas de Binance, que también las sufrieron la semana pasada con las noticias negativas de, obviamente, ballenas, ¿no? En este caso, Matrix Port, que tiró algo negativo al principio de ese día, que cayó un 10%, para después, obviamente, ¿no?, ellos mismos, ¿no?, en el mismo, ¿no?, en su misma plataforma, avisar de que era probable que acepten a Bitcoin en los mercados tradicionales. Así que fíjense si no hay manipulación, muchachos. Es tremendo, ¿no? No esperaron ni un día. A las horas, ¿sí? Pero bueno, ahí va. Por eso, gente, o le tienen miedo a Bitcoin o saben lo que puede llegar a pasar. Bien, escuchen de fondo. El futuro llegó hace rato, ¿sí? Muy linda letra, escúchenla, Bien, vamos a pasar un poquito a las top 100 de Binance para después, a las top 100 en general, no de Binance, disculpen, para después ir a chequear un poco lo que es en la plataforma TradingView, hacer proyecciones. Primero arrancaremos con Bitcoin, después iremos al índice del dólar y bueno, pasaremos por el oro y por alguna divisa para hacer lo que hacemos siempre en los mercados tradicionales. Estamos dentro de la sesión de Londres, ¿sí? Así que a pasitos, a unos 15 minutos de que comience la sesión de Nueva York. Vamos a ver las top 100 en general. Escuchen. Matecito, ¿va? Sigue así. No es mi canto el fuerte, ¿no? No es mi fuerte el canto, pero ahí estamos, gente. Bueno, miren, obviamente en este momento, si ponemos, fíjense, en día va a estar en rojo seguramente, ven, porque en el día obviamente viene acompañado con las noticias que tienen que ver con Bitcoin, ¿no? Lo que les decía recién, obviamente, de estas instituciones, estos bancos, obviamente, que asustan, ¿no? Estas carteras grandes que asustan, que hacen que el precio, obviamente, acompañen a Bitcoin, si Bitcoin sube o si Bitcoin cae, ¿no? En este caso, obviamente, velas diarias, velas semanales también seguramente ahí estarán. Miren, velas semanales en rojo, por lo que aconteció la semana pasada, ¿no? La caída, están recuperando y en este momento están en verde, ¿sí? Están subiendo de forma escalonada, así me gusta, las hijitas, las nenitas de Bitcoin, ahí van, las top 100, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver un poquito Binance, a ver la plataforma más conocida, o la que más, obviamente, movimientos tiene en cuanto a criptomonedas, También, obviamente, sobresalen la mayoría con un 3-4% en positivo, un 2% sobre todo. Así que bueno, ahí andan, ¿sí? Positivo para las cripto hoy, ahora, ¿no? Horario, ¿no? Actualizado ahora a minutos, horas. Así que vamos a pasar un poquito a lo que es ver un poco Bitcoin en velas diarias para que vean cómo viene fin de semana, la caída que tuvo, por lo que le comenté, bueno, la semana pasada, lo que estuvimos viendo en vivo y obviamente operando también en vivo. Como también ahora, obviamente, vamos a ver cómo trata el precio de recuperarse. ¿Qué es esto? ¿Bob de esponja? ¿Qué es? A ver. Ah, Pepe, mira Pepe. Ojo con Pepe, Estamos con el planeta Pepe a full ahí, bien. Vamos a pasar un poquito a ver un poco de proyección de Bitcoin. Miren los Picasso acá, siempre, gente, gráfica limpia, ahí, así, ¿sí? Miren la velita esa, vamos a ampliar un poquito para ver ahí. Fíjense en esta caída, obviamente, interesante, ¿no? El día miércoles, fíjense lo que cayó. Obviamente, llegamos a tocar los 40, ¿sí? 40, muchachos. Escucha.
Y viene Los Redondos de fondo, gran tema musical, esto para disfrutar, gente, hay que ponerle pila en la mañana, arrancar con todo, con, obviamente, música de Los Redondos sería, pero hecha por los fundamentalistas del aire acondicionado, en vivo, acompañados con el Indio Solares, y ojo, un ángel para tu soledad, escucha. En vivo, como nosotros. Qué grande. Bien, gente. A ver, vamos a ver un poquito lo que son las velas diarias. La velita de hoy, la del fin de semana, sábado y domingo, ¿sí? Fíjense qué hermoso 2 llegan, ¿no? El indio, qué grande. Cuando anochezca. Vamos a escucharlo, loco. Con un cuerpo hambriento veloz, y aquí gracias a Dios uno no cree lo que oye. Ángel de la soledad. Qué grande, me dan ganas de volver a la cancha. No sé si saben, yo soy músico, dejé un poco ahora, tocaba la batería, ¿sí? Pero bueno, lo llevamos en la sangre, gente. Bien, vamos a ver de fondo velas diarias. Nos metemos dentro de la velita diaria. Fíjense en la vela del miércoles, lo que les decía. Jueves, viernes, sábado y domingo. Recuerden que lo que es criptomonedas se opera sábado y domingo también. A diferencia de lo que nosotros operamos de lunes a viernes, los mercados tradicionales. Bien, vamos a meternos dentro de las velitas. Ampliamos bien. Fíjense en esta vela, qué interesante. Sábado, domingo, el viernes, como terminó una caída, se devolvió. Y es probable, muy probable, que venga. ¿Sí? ¿Que venga a dónde? A la primera acá. Bueno, cuando marco se me marca las otras zonas que venimos marcando ya día a día, ¿no? Son los picazos que nos acompañan. Ahí está, vamos a ver ahí. Miren los ositos y los toritos. Bien. Muy poquito para llegar a una zona de high, ¿sí? Un alto que si lo llegase a romper, muchachos, ¿no? Obviamente, prepárense que puede disparar hacia los 47-48. Sobre todo esta manito que está acá, que le falta muy poquitito para llegar, ¿sí? Una mano que dice poquitito le falta para llegar ahí a unos highs del marzo, entre jueves y viernes del 2022, donde hay unas mechitas interesantes que puede venir a retestear, ¿sí? En manos del ángel de la soledad. A ver si tenemos. Oh, ¿cómo andás? Jexus, ahí te vi, Lo que oye. Ángel de la soledad. Y de la bien. A ver. Buenas, América. Estamos aquí en América. Muy bien, sí, señor. Acá estamos, Hola, todo Rusia. ¿Cómo le va, señor? Aguante Rusia. Vamos ahí, Muy buenos días, Pepe. ¿Cómo va, Jesús? Hay que hacer backtesting de esos bots, que estábamos hablando recién. Así que dale duro, En esa, ¿no? Encontrás el santo grial en bots, Está bueno ese, Hay que probarlo, ¿bien? ¿Viste cómo canta Pepe Mila? Es tremendo, Sale bien, Jesús, la voz, está muy fuerte la música, avísame que no hago publicidad, entonces me animo a poner fuerte la música, ¿viste? Tremendo, ¿no? Qué lindo. Bien, ahora sí. Oh, escucha. Vamos a bajar un poco esto porque me voy a poner a escuchar los temas y no vamos a operar en vivo hoy, Ahí está, pero bueno, saben que el combustible de este planeta es la música, gente. Bien, vamos a meternos dentro de la velita diaria rapidito. Vamos a ir a velas de una hora. Observen, vamos a ampliar ahí para que vean un poquito. No importa el pasado, cómo están esas zonas estructuradas, las zonas que venimos marcando día a día, ¿sí? Sino que quiero que vean las últimas velitas y alguna estructura que sobresale. La velita diaria de hoy está tratando de romper zonas, de llegar a este high que les marqué. Ojalá así sea, para bien de los pepes que vienen holdeando ya hace un par de meses, añitos, diríamos. Un par de añitos, ¿no? 2 añitos que vienen holdeando. Si no vendieron, no perdieron nada todavía. Tienen valor de monedas por debajo de cómo las compraron, ¿no? Eso es lo que tienen las cripto. Si no las tocaste, como las acciones, ahí están. Hasta que suba. Si remonta vuelo y acompaña con Bitcoin, bienvenido sea, gente. Te trajo hasta mí. Bien, ¿esto qué es? A ver.
Ah, bien, esto no es un dibujo chartista que ya podemos ir ajustándolo, esto ya no me interesa. Sí podemos poner esta mechita como doble toque, habría que esperar si forma un fractal, todavía no lo creó porque es la última velita que estamos viendo en este momento de 1 hora. Pero podemos marcar una sensación de compresión acá, ¿sí? 2 toques ya sirve, aunque este último todavía estamos en duda porque la vela no cerró. Puede terminar por encima y tener que ir actualizando esta zona. Probabilidades seguramente esta zona, este high, acá los 45.600, ¿sí? Ahí está, el precio en este momento está en los 44.950, estamos a pasitos de llegar, ¿sí? Así que bueno, por ahora viene el precio tratando de romper highs altos, ¿sí? Y bajos también, este es un bajo que ya lo rompió, ven acá, así que bueno, y acá están los altitos, así que por ahora positivo para Bitcoin, estamos viendo las hijitas también positivo, 15 minutos, seguramente vamos a ver una tendencia brusca alcista, ahí está, hoy qué lindo este high que formó acá, si llega a romper este high, obviamente tendríamos que actualizar esa vela de H1 donde pusimos en el high de la vela horaria de este momento una zona de compresión, ¿sí? Dejaría de ser importante y habría que ajustarla, pero puede pasar que llegue y con este toque y con los anteriores, porque acá ya hay un fractal, ¿lo ven? Ahí si nos metemos, ya hay un fractalcito donde hizo una vela alcista, una vela bajista, intenta subir y puede pasar de que haga un doble techito, ¿no? También puede pasar que lo rompa. Y en el caso de que lo rompa, acuérdense la zonita que les marqué, arriba de los, por acá, más o menos 45.600, ¿eh? Así que bueno, por ahora positivo para Bitcoin. Si quieren que veamos alguna cripto, alguna monedita en especial, me avisan y vamos a estar viendo en la temporada que quieran. Seguramente estás holdeando alguna, no te desesperes, ya va a llegar a las zonas que te interese. Lo que sí te puedo recomendar, anda promediando, ¿sí? Si no sabes qué es, todos los días venimos explicando para hacer promedios y tratar de lo que compraste en un principio y está en pérdida, si no lo vendiste, seguís teniendo la misma cantidad de moneditas, solamente tendrías que comprar por debajo de ese precio cuando esté cayendo, o ahora, si que compraste en 60 hace 2 años en Bitcoin y ahora viniste comprando cuando llegó a los 20 y fuiste comprando cada 5.000, seguramente tenés que estar en ganancia ahora, ¿sí? Así que bueno, gente, vamos a ver un poquito el índice, ¿sí? Vamos a dejar después a Bitcoin a ver qué pasa. Disfrutamos un poquito lo que es los redondos de fondo, más que los redondos, ¿sí? Los fundamentalistas, ¿sí? Ahí van. Muy bonito tema, arrancamos con todo, con el temita. Muchas gracias, de nada, ¿viste? Yo en vez de Pepe Mira tendría que ser Pepe Regalón, ¿no? Pepe Regalón, me suena medio, ¿no? ¿O no? Estamos backteteando el bot a full, muy bien. ¿Viste, Jesús, el bot que compartí? El video que compartí el domingo, ¿lo viste? No. ¿Viste qué porcentaje chiquito que dio? No, tremendo, ¿no? 11.500%. De 10.000 llegamos a 1.150.000 y pico. Obviamente que eso, si fuera, ¿no? Ya hubiéramos puesto el bot. Hay que seguir chequeándolo. Pero el backtesting te dice eso con velas bajadas de plataformas buenas, donde el historial es bueno. Fíjate lo que es el tubito verde completo y la información, obviamente, es más, ¿no? Más real, obviamente, de esa manera. Así que siempre que hagan backtesting, un año tampoco sirve, ¿sí? Por lo menos tenés que tener por lo menos 5 años de backtesting, ¿sí? Pero bueno, ahí estamos, si no estamos toda la vida. Pero si te vas a meter con bots, 5 años como mínimo de historial, ¿sí? Siempre. Bájalo. Si tenés una compu chiquita, agregate un disco duro porque te morfa, te coma un Pac-Man comiendo, obviamente, los kilobytes, ¿sí? Kilobytes, ¿sí? Obviamente, el tamaño del historial, llegás a los 100 GB enseguida con un par de años, ¿entienden? Así que tengan cuidado porque me ha pasado de que de golpe se me llenan los discos y tengo que empezar a eliminar historiales, ¿eh? Bien, obviamente tenés que tener una compu especial para eso, ¿no? Pero bueno, como a mí me gusta operar manual y lo hago de hobby, ahí está, bienvenido sea y seguiremos aprendiendo porque uno siempre sigue aprendiendo, ¿no? Eso es lo lindo. Pero bueno, miren cómo sigue Bitcoin, ¿eh? De fondo, vencedor es vencido. Uno de los bots que armé hace un par de años atrás, no sé si te acordás, Jesús, que le puse nombre de vencedor es vencido, como este tema. Qué casualidad, ¿eh? En este rollo de monos de polvo hemos perdido el rastro unos minutos, un par de monos más. Unos terrícolas.
Bien, nos vamos derechito al índice, ¿sí? Vamos, y no arrancás, si querés arrancar con pilas, sumate acá, tenemos unas pilas, pero no sé, en vez de 2 pilas usamos 5 pilas, ¿sí? Tremendo. Bien, 6 pilas. Nos vamos un poquito a lo que es el lista roja, estamos, índice. Vamos a ver el índice, velas diarias, seguramente veremos, a ver, primero no nos adelantemos, ajusto. Muy parecido, fíjense, ¿no? La diferencia de Bitcoin con el índice. ¿Se acuerdan que Bitcoin tenía una vela doji interesante? ¿Se acuerdan? No, miren, se lo voy a mostrar para que vean velas diarias. Miren, vamos a criptos. Obviamente que acá en el índice del viernes pasa el lunes, ¿sí? En las cripto del viernes pasa el sábado, ¿sí? Por eso van a ver, la que les quiero mostrar es esta que está acá, ¿la ven? Ese signo más. Eso pasó el viernes, ¿eh? Eso fue el viernes, sábado, domingo, consolidaciones con rechazos y hoy dispara hacia arriba, aunque comenzó bajistas, ¿eh? Pero bueno, el viernes fue una doji. Y si vamos al índice del dólar, vamos a encontrar el viernes una vela interesante también de rechazo, donde estuvo por debajo y por encima de donde abrió y de donde cerró el precio. Y hoy está ahí, ¿sí? Seguramente habría que ver si hay fundamentales, pero me parece que no hay nada. A ver, un segundito. No tenemos nada en todo el día, solamente festividad en Japón. Así que día del respeto a los mayores. Mira, qué importante, ¿no? Así que ojito con Pepe Mila, que tiene 300 años en el planeta Pepe. Hay que respetar a los mayores, ¿eh? Bien, escucha. Qué lindo tema, escucha. Muy lindo tema, se los pongo. Escuchen un poquito mientras. Este tema habla de la enfermedad del indio, ¿eh? Interesante la letra. Es lo que interpreto yo, ¿no? Se nos va capaz, ¿eh? Ojalá que nunca. Bien, seguimos. Bien, con presión que marqué recién en diarias, nos vamos a ir a las velitas de 1 hora en el índice. Recuerden que el pasado, como venía, siempre venimos explicando el pasado, las subidas, los rompimientos, ¿sí? Las estructuras, zonas de order block, zonas solamente de oferta y demanda. En este caso, estamos en un descanso. Miren qué hermoso canal acá, gente, para buscar ahí. ¿Lo ven ahí? Un canalcito dentro. Ahí está, ¿lo ven? Una zona de consolidación donde está llegando a una zona, si te interesa para comprar acá, ¿no? Fíjense que no pudo meterse en esta zona de vacío existencial. 1, 2, 3, 4 toques y se iba para arriba, ¿no? 1, 2, 3, 4 con la mechita. Próximamente puede pasar lo mismo o ir a buscar, obviamente, los low. Eso no lo sabemos, pero los patrones se repiten, ¿ven? Yo ya no puedo cumplir. Vamos a 15 minutos. Solo marchar cantando. Bien, en 15 voy a agarrar este alto con este bajito. Ustedes más o menos tienen que ir viendo la fractalidad de las zonas que van marcando, porque si vos operás en H1 quizás te interesa el canal que te marqué, pero también saber que está llegando a una zona de demanda si tomamos este canal como compras, ¿no? Acá abajo donde ya hizo varios toques. A la vez agarro otro canal perpendicular prácticamente, donde en 15 minutos está haciendo bajos y altos hacia la baja, ¿sí? Este canal que corta el canal ascendente. Entonces es probable que el precio acá colisione, donde puede llegar a pasar, obviamente, si lo rompe, lo que les digo, buscar el vacío hasta estas zonitas, ¿no? Hasta acá, ¿sí? Estamos en 15 minutos para que opere scalping, ¿sí? Y si no, obviamente, respetar la matemática, ¿no? La estadística que viene respetando, sabiendo que como está por comenzar ahora, ya estamos dentro, perdón, la sesión de Nueva York, esto puede irse hacia arriba, hacia abajo y salir ya del canal que estuvo esperando hasta que comience esta sesión de Nueva York, ¿no? Que ya comenzó. Así que bueno, dentro de un canal, dentro de otro canal, dentro de fractales, estamos en una consolidación en sí, ¿sí? Pero con canales. Así que bueno, hay que esperar que rompa. Obviamente que si vos te metés en un minuto y querés hacer el scalping turbo como hacemos nosotros acá muchas veces, podés tomar acá, ¿ven? Ya van viendo, escucha. Eso.
chiflaba, ¿no? Bien, seguimos. Ahí estamos llegando a una zona de qué? Interesante, y puede ser una convergencia donde converge una zona. Fíjense, 3 zonas convergen acá, lo que sería esta zonita, este low, perdón, este canal bajista y el canal alcista, que justo coincide para poder buscar una compra o que haya un rebote. Si vas a vender, espera que la cabecita se vea por acá, ¿sí? No acá, porque la mecha te puede tomar una mala pasada y se va para arriba. Por ahora es zona de que se puede dar vuelta para arriba, ¿sí? Sé prudente. Fíjense, si amplío, miren acá un poquito cómo empieza a respetar esas zonas. Vamos a ver, ahí un segundito. Para el sol, una laguna sobre la superficie, eclipsa tu mirada, ventanas para el sol. Te veo bien, Bueno, te encuentro bien. Podríamos continuar así, pero no. bien, gente, elijan temas, vamos, lo que quieran, acá no hay problema, lo que necesiten me avisan y lo vamos compartiendo con ustedes. La idea es que conozca temas nuevos, me gustaría mucho, sobre todo de otros países, rock nacional y rock internacional, que sea de habla hispana o internacional también. Obviamente está bueno ir conociendo nueva música también, A mí me hace bien al corazón y a las ganas de operar en vivo, por ejemplo. Bien, seguimos. Cada uno con su psicología, ¿no? Seguimos. Una bestialidad, me dice. Sí, obviamente, con Jesús estamos trabajando en el Buscamina, gente, Prepárense que el tipo está estudiando programación y obviamente viene operando los mercados ya hace unos añitos, ¿no? Así que interesante para lo que haces, Jesús, te felicito. Y bueno, después te pasaré las gestiones nuevas. La semana próxima se va a agregar una gestión nueva a ese bot, que justo agarramos del Buscamina, como puede ser otro de los bots que vengo armando, ¿no? Pero justo quedamos con el Buscamina, donde la semana próxima, en vez de Dalember, viene otra gestión que parece también interesante, ¿sí? Los muchachos matemáticos del siglo XVIII, XVII por ahí, le metían lindo la matemática, ¿no? Obviamente era para ¿no? sacar, obviamente, cuentas, apuestas y cositas que fueron generando, donde después se utiliza para los casinos, por ejemplo, ¿no? Para el blackjack, para la ruleta. Obviamente sabemos que esto también se puede utilizar, siempre sabiendo de que tenés que tener una gestión de riesgo, pero un control en lo que es el stop, un control en tu psicología, y no tirar como si fuera una ruleta. Tratemos de que esto nunca sea una ruleta, que esto sea obviamente ¿no? una buena gestión para que vos puedas ser rentable en el tiempo, y no un día, ¿sí? En el tiempo, de por vida. Ganás más, ganás menos, pero siempre rentable. Eso es lo lindo, ¿sí? Y que si un mes te va mal, puedas vivir ese mes con ganancias de otros meses que te fue bien. Entonces siempre vas con ese paquetito. Diversifica, compra criptos, compra un par para ir teniendo. Alguna explota, te la llevas al bolsillo, la pasás a estable. No todo, un poco. El otro lo vas también. Tienen tantas cosas, gente, no hay forma de que nos vaya mal, gente. No hay forma. A no ser que te coma la gula, ¿no? De querer ganar y ganar. Y eso es una trampita muchas veces. Así que, gente, se puede. Todo se puede. Pregúntele a Jexus. Sí que se puede. Así que bueno, lo mejor para todos. Y les aviso que no hago... ¿Cómo se dice? Publicidad. Por eso, cuando se suman, capaz que somos 2, 3, 4, 10, 5. Así que si me dan una mano, compártanlo con amigos. Así la pasamos bien un rato, ¿sí? Hola, Jerónimo, ¿cómo estás, genio? Espero que estés bien. Ojalá. ¿De dónde sos? Muchas gracias, un like dado. Bueno, si vos me diste un like, yo te voy a dar una canción de regalo. La próxima canción te la voy a regalar para vos. Si querés alguna en especial, me avisás y acá te la compartimos, ¿sí? Gracias, muchas gracias. Estoy esperando compras, dice el amigo, siempre y cuando el oro rompa ese nivel. Ah, ¿viste lo que pasó el viernes pasado, Jesús? Vos me tenés que poner... No, ¿qué pasó? Poneme eso y yo te digo. Ruleta nunca, siempre a favor de las probabilidades matemáticas. Exacto, exacto. Más vos que venís estudiando esa linda carrera, ¿no? Que la vas a romper, vas a ver, acordate, ¿eh? Te lo dice un muchacho que ganó Tecnópolis, ¿eh? Bueno, seguimos. Me vas a lastimar, tu boca es de metal.
Jesús, hoy te había llamado tempranito, te mandé un mensajito porque capaz que te querías sumar para charlar un rato al vivo también, ¿viste? Pero cuando vos me llamaste justo ya no hacía tiempo y no te iba a decir porque es un lío. Pero podés sumarte algún día para charlar un rato, para que vean los chicos los análisis que haces. Es tremendo, gente, ¿eh? Es tremendo los análisis de Jesús, ¿eh? El tipo dice que sube y ustedes vendan, ¿sí? Es muy parecido a mí, ¿eh? Muy parecido. Venta, dice, bueno, vamos todos en compra, ¿sí? Igual que yo en su momento, ¿te acordás lo que era Pat Mila? Tremendo era, ¿te acordás? No, pero bueno, hay que pasar la vida, ¿no? Bien, y así llegamos a ser rentables con el tiempo, ¿no? Estamos en la lucha para dejar de no hacerlo. Bien, seguimos, vamos a... ¿En dónde estamos? En el índice en un minuto. Fíjense qué lindo zona de Fibonacci, muchachos, por una venta. Miren. Las zonas que les marqué, las zonas que hablé mientras hablábamos de un minuto, ¿se dio vuelta o no? ¿Vieron que les dije? Tampoco es que me la sé, pero es muy probable porque me baso en la matemática, en las estadísticas, en lo que vamos viendo, cómo se repite. Y miren qué gap hermoso acá. ¿Lo ven ahí? Ahí, mirá. Un solo lenguaje para amar. Tremendo, ¿eh? Vamos a ver si Fibo, con un Fibo pueden buscar con este alto o con este otro alto alguna ventita, pero pareciera que quiere remontar vuelo. Fíjense en donde puse la zona, donde puse el ojo, puse la bala. Tremendo, gente. Fíjense, vuelvan cuando estábamos por acá, lo que yo estaba hablando, el burro delante, el yo, ¿no? Diciéndoles obviamente que las zonas, la convergencia que había de varias zonas, de fractales, de consolidaciones, de canales, ¿sí? Y bueno, miren cómo se respetó, ¿vieron? Hay que tener paciencia, hay veces que tampoco se da, hay veces que buscas ventas acá abajo, te toca y se va para arriba. Por eso siempre espera un poquito más, o inclusive si cae, podés buscar algún promedio también, ¿sí? Eso sirve, ¿sí? Con poquito lo traje, ¿bien? Para hacer compras, ¿eh? En este caso se hubiera dado perfecta la compra. En binaria hubiéramos salido redondito a un par de velas, ¿no? Bien, vamos a lo que nos espera. Era... está bien. Miren qué lindo. A ver esto. Se ve que Pepe Mila puso la zona y donde pone el ojo pone la bala, ¿eh? Vamos a ponerle acá un... a ver, ahí está, un chanchito ahí. Quise poner una... ¿no? Ahí está. Un torito, pero un chancho mezcla con... No, un chancho no. ¿Qué es? Una vaca, ¿qué es esto? No sé. Bueno, ahí está. Ahí los muchachos picaron la demanda, disparó para arriba, ¿sí? Gente, ahora sí, lo que les decía Jesús, que te estaba comentando. ¿Te acordás ayer el oro, el viernes pasado, que había puesto el bot que armé, ese que creé que le puse telaraña? Bueno, lo tuve que dejar porque me quedó con órdenes abiertas. No sabés cómo me cerró. Fue tremendo, tremendo. ¿Querés que te muestre? Tremendo, ¿eh? Soy español pero vivo en Brasil. ¡Uy, qué bueno! Me encanta Brasil. Capaz que vamos a estar próximamente en tu casa tomando algunas gaipiriñas o unos matecitos, ¿eh? Grande, genio. ¿Cómo le va, Pepe Nargos? Espero que bien. ¿Estás operando? Ahí te saludan, Jerónimo. Mirá vos, el amigo Jexus, ¿sí? Buscalo en YouTube, Studio Trading. Vas a ver lo que habla el muchacho. ¿En qué parte de Brasil viviste? Pregunta el amigo. Un chancho vaca. Un chancho vaca. ¿Viste, Jesús, cómo se dio la zona que marqué? Un chancho vaca. Pero lo hacen mal, ¿o no? Yo acá le pondría otra cosa, pero bueno. Ahí te pone Jesús, mirá, él es de... a ver si alcanzo a ver acá. Jesús te pone en Río Grande del Sur, a 300 kilómetros de la capital, Porto Alegre. ¿Y tú de dónde eres? Ahí te pregunto. Sí, el oro estuvo genial. Ahí me pone Jesús. Bueno, vamos a ir al MT4, gente, ¿sí? Si quieren vemos el oro acá. Y si no, les muestro el MT4 porque la idea es a ver si podemos hacer alguna operación en vivo, ¿sí? Y... ya que estás en Brasil, tráeme portugueses, tráeme brasileros que realmente sé que andan mucho con binarias, porque he visto y he hecho en su época muchos cursos de gente de Brasil que opera muy bien las binarias. Ese es mi palo, en su momento fue mi palo. Y bueno, si conocés gente, Jerónimo, tráela. Yo trato de subir los subtítulos en portugués, así que dale nomás. Mirá, escuchá. Para vos, Jerónimo. Ruta 66, hablando de fondo, de que estamos en Río Grande y en viaje, escuchá. Sé que tú planeas ir por la autopista hasta Brasil.
Del oeste hasta su fin. Bueno, yo le puse hasta Brasil. Está bien, ¿no? Andarás bien por la 66. Fíjense en un FIBO acá. A ver si da con el 61 o el 38. A ver, un segundito. Hasta L. Mirá, 61.8 clavado, gente. Fíjense. ¿Lo ven ahí? Al 61. A ver, para ver. Andarás bien por la 66. Bueno, perdón, 50, Va por San Luis abajo está. Ciudad de Oklahoma. De Oklahoma es tan bonita que verás amarillo galú. Bien, gente, me voy al MT4 y bueno, vamos a ver ahí. Seguramente, a ver si tengo un segundito. No olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver. Se abre el MT4, ¿no? En este viaje todo lo podrás hacer. Sí. Andarás bien por la Tremendo, ¿eh? Andarás bien. Bien, vamos al MT4, gente. Vamos a charlar un ratito ahí adentro. Si encuentran algún par por operar, me avisan. Vamos a estar como siempre todos los días. Hace años que venimos con la fuerza de la moneda, enseñando a la gente que no sabe lo que es. Bueno, todos los días estamos acá explicando. Así que vamos a eso, a lo nuestro, a lo que nos distingue hace años, ¿sí? Así que ahí vamos, muchachos. A ver qué encontramos, ¿no? Ahí está, Pepe Mila va a aparecer en un rato. Recién estuvo Mila Pop, ¿eh? Va por San Luis, Escuchá. abajo está Missouri. Yo puse el bot acá, ¿eh? Tan bonita que verás amarillo galú hasta México. El bot ya me está haciendo dinerito, gente. A ver si cerró alguna operación. Me voy a ir al bot acá, ¿eh? Oh. Miren, gente. Voy a bajar un poquito el volumen. Si no grito. Díganme cómo sale ustedes, gente, ¿eh? Si les gusta la música. En este viaje todo lo podrás hacer. Ahí está, bajo un poquito la música para que no me mate a mí en los tímpanos y les explico. Todo esto que están viendo acá son órdenes del bot que se llama... De fondo ven una telaraña, ¿no? Bueno, le puse Pepe Telaraña. Como vi que estaba en caída, decidí poner el bot de ventas y algunas compras, ¿sí? Por eso hay compra y ventas. Tengo dos, en este caso que armé, que le puse telaraña. Va siendo como una telaraña de profit y algunas veces no tanto. El viernes se complicó un poquito, ¿se acuerdan? El viernes que estaba positivo, bueno, hice un velón, ¿se acuerdan? Que se fue para arriba y ahí tendría que haber puesto el bot de compras. Pero bueno, me quedé con ese. Tuvimos suerte y cerró redondito. Ahora a ver si tengo acá. A ver, perdón, no es por ver. Bueno, esto es lo que hizo ahora. Miren. Hoy estamos en 8 y hoy me cerró las operaciones también del viernes. ¿Sí? Varias, cientos decía. A ver, acá no tengo nada. A ver, no, ¿eso qué es? ¿No, esto? Miren, solamente la fecha, ¿eh? 08 del 1, 08 del 1, 08 del 1, 08 del 1, ¿ven? Va ganando poquito, 13, 5, 6, 8, menos 5, menos 15. Lo que importa es que vaya sumando, ¿me entienden? Acá 8, 8, a ver si tenemos algo de 5, no, esto no, que... Bueno, ahí hizo bastante, Fíjense acá que montos lindos altos que obviamente tienen que ver con recuperaciones que va haciendo de otras operaciones. Pero ese es el bot, ¿sí? Fíjense que ahí está, Sau, 08, 08, 08. Ahí está el muchacho, ¿sí? Haciendo un par de operaciones. Yo no lo manejo. Fíjense acá que va en negativo, pero miren todo lo que hizo acá, ¿eh? Si ponemos, a ver, por fecha, a ver más abajo, acá no. ¿Esta cuál es? A ver ahí. Bueno, hizo un tocazo entre el viernes y hoy. No sé cuánto, mucho hizo, ¿sí? Obviamente, ahí está, ¿sí? Saco, lo dejo y seguimos acá. ¿Ven que está en negativo? A mí no me interesa que acá esté en negativo. Para mí mejor, porque mientras más negativo más hace, más profit puedo llegar a hacer, ¿sí? En vez de hacer 3 dólares o 5, quizás terminamos en 10, 100, 50, porque va haciendo otras cositas, ¿eh? Bueno, pero no me interesa esto en este momento. Nos vamos a ir a la fuerza de las monedas. Voy a sacar acá un poquito esto. Escucha. Y tú eres para mí.
obviamente que no serviría este bot para pasar una cuenta de fondeo, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque llega a estar quizás en un 10%, ¿sí? A mí no me interesa si el 10% me va a hacer, ¿no?, un 50%, ¿no?, en un día. ¿Sabes qué? ¿Qué me interesa, no? Obviamente, por eso tienen que ir viendo qué tipo de bot, qué tipo de forma semi o automática utilizan. Este bot lo puedo ajustar por una cuenta de fondeo, el de telaraña, pero no sé si resultaría bien. Quizás sí, quizás no. Pero bueno, por eso les digo, ¿no? Hay bots para cierto tipo de cuentas personales, para cuentas de fondeo, y ahí tenés que ir viendo, ¿sí? Por ejemplo, el Buscamina, el que les mostré, la parte 2 de este domingo y de la semana pasada, miren las dos, háganme caso, porque les puede abrir la cabeza a muchas cositas que voy diciendo, ¿sí? Pero bueno, ese bot, por ejemplo, tiene un ejemplo, de 100 operaciones te gana 40. Para que vean, para que no se pongan mal ustedes cuando pierden 60 y ganan 40 operaciones. Y vos decís, uy, no sos rentable. Y el bot es rentable, ¿por qué vos no podés serlo? Si el bot ganando 40 operaciones es rentable, el bot Buscamina, no este que les mostré recién. Si el bot Buscamina con 40 operaciones es rentable, ¿no?, en un 100% donde haya 100 operaciones justitas, ¿no?, y pierde 60, incluso 65, ¿sí? ¿Por qué es rentable? Porque tiene una buena gestión. Ahora, si lo haces de forma manual, quizás te haces trampa a vos mismo y no te respetás las reglas, ¿sí? Vas perdiendo, vas 6 perdidas, no querés saber más nada, empezás a meter mano y a desprogramar tu cabeza. Y a la vez, aparte de tu psicología, desprogramás lo que es la gestión que armaste, sabiendo que de 100 gana 40 y pierde 60. Entonces, vos sabés que una se va a dar ganada. Cuando gana una, ahí está la gestión y el riesgo-beneficio, ¿sí? Si miran el video de ayer que subí, el de la segunda parte del Buscamina, ahí llegué con un... ¿cómo les puedo decir? Con una gestión, ¿no?, de un sistema D'Alembert, de este francés D'Alembert del siglo XVIII, como así hay tantos Fibonacci, varios, pero bueno, utilicé ese sistema y subió de forma exponencial el precio. Arranqué con 0.05, el primer backtesting, el segundo con 0.5, el tercer backtesting con 1.5 y el último con 2.5, que es una locura. Siempre con los mismos parámetros, solamente cambié el lotaje, cuenta de 10.000, pero con el último llegamos con una cuenta de 10.000 a tener $1.200.000, gente, en un año. Tremendo. Obviamente con un drawdown del 43%. Por eso les digo, ¿sí?, ¿qué bajás? ¿Qué te permitís? ¿Sí? Bueno, ese bot, no sé si con la gestión de D'Alembert, pero con la gestión primera del primer video, la parte 1, donde usa stop y TP nada más, con un 2,6 a 1 de riesgo-beneficio, quizás puede pasar cuentas de fondeo. ¿Por qué? Porque vos cuando pierde un 0.9 o un 1%. Y cuando gana casi un 3%. Entonces, si te pierde 2 operaciones en el día, bueno, un 2% perdió, no saliste, estás. Y si gana 2 operaciones, prácticamente ya estás con un 6% y ya casi pasaste la cuenta, ¿me entienden? Por eso tienen que tener paciencia cuando tienen estrategias donde el riesgo-beneficio está bueno, pero tenés que aguantar a que gane ese 3, 4, 5 a 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque capaz que tenés de 100 operaciones, ganas 40 y perdés 60. Ojalá ganaras 70, sería mucho mejor, y perdés 30, sería lo ideal, ¿no? Por eso existen estrategias, gestiones que tenés que ir viendo, ¿sí? Bien, no hablo más, gente, pero si les gusta, seguimos, eso es mi fuerte. Vieron que hablo poquito, gente, ¿no? Bien, ¿están dentro de algún par, gente? ¿Me chiflan, me avisan? A ver, son las 10:21 de la mañana, no hay fundamentales, estuvimos viendo, así que una mañana hermosa para ver si podemos encontrar alguna operación. Recuerden que yo hago scalping, ¿por qué? Porque me gusta el intradía, pero el scalping lo hago para poder mostrarles a ustedes una operación donde la abro y la cierro. Después, si la distancia son 20, 30, 50, 100 o 5 pip, el ejemplo está hecho bien, ¿sí? Porque vos después en intradía es lo mismo, una fractalidad que va a tardar un poco más nada más, ¿sí? En vez de vela de 1 minuto o de 5, van a ser vela de 15, de 30 o de 1 hora o de H4 o de swing, lo que quieran, ¿sí? Bien. Ojo, de swing podés operar en 1 minuto y estar un mes sin cerrar una operación también, ¿no? Pero bueno, bien. A ver, vamos a ver un poquito. Chica magnética, tú danzas
Alta Llanta, tremendo. Este otro día le voy a contar la historia de Alta Llanta, ¿sí? Bien, seguimos. Vamos a ver. Acá el amigo me dice: yo lo aproveché hasta la tarde. Ah, bien, bien, sí, pero vos estabas de forma manual. Yo lo dejé. Si vos revisás el video, el del viernes, vieron que estábamos re lindo. Tomamos una fundamental linda con el bot que armé de fundamentales. Después le mostré el bot del oro. Del oro, perdón. Sí, es del oro porque lo opero en el oro. El de telaraña, ¿no? Y bueno, íbamos hermosos. Pero en un momento disparó eso y le mostré. Y se empezó a ir. Obviamente que va cerrando algunas operaciones, quedan negativos, pero bueno. Y hoy me encontré con esto hermoso. Que si hubiera seguido negativo, hay que hacer otro tipo de gestión y estrategia en ese momento de ese bot, ¿sí? Que ya lo tengo, ¿no? Obviamente en mi cabeza como es, ¿sí? Pero bueno, por eso está bueno que estén siempre atentos a cómo va el precio. Y si tenés un bot, fíjate que si no tenés BPS, se te complica un poco también, ¿eh? En marzo, me dice el amigo. Bien. Me la llevé a marzo, no. Buen día, ¿cómo le va, señor Pepe Gatillo? Tanto tiempo. Espero que bien. Gracias por compartir y por mandar saludos ahí en los videitos que vamos viendo. Después te voy a responder el video. ¿Viste el último video, no? Tremendo. Parezco el bot, ¿no? Parece este trader rentable que hizo el 11.000%. Tremendo, ¿no? Tremendo. Escucha. Una buena caipirinha. ¿Te gusta la caipirinha? Sí. ¿Qué es un ananá? ¿Qué es eso? ¿Es parecido? ¿O no? Caminamos juntos por calles grises hablando sin parar. Cuando el tiempo pasa, Qué lindo, escucha. nos sentamos a mirar cómo corre el mundo y la mitad del mundo duerme también. Qué rica la caipirinha. ¿La conocés, Jesús? Yo nunca la pude probar. ¿A qué gusto tiene? Salada, decía, ¿eh? Aquí conozco, a ver qué me dice el amigo acá. Aquí conozco poca gente que hace Forex. Lo que más hace es binarias, ¿no? ¿Será? Y que luego pasó un tiempo de lunas ebrias y noches de placer. Ah, está bien, sí. Yo conozco gente de Brasil, la mayoría opera binarias. Tremendo. Operan mucho también, obviamente, ¿no? Muchos cursos, mucho vende humo, hay que tener cuidado. Pero anda de todo, por todos lados. El índice del dólar, bien. Nasdaq también. A la compra en 15. Si puedes verlo, creo que te gustará. Para scalping, sí, me gusta mucho. Preguntale a Jesús cuando operamos el Nasdaq. ¿Te acordás, Jesús? ¿Te acordás que nos levantamos temprano para meternos en el Nasdaq? Tremendo. Los ojos, se nos escapaba y un cohete, era tremendo. Y en el fin de la noche una mujer me dice hablando de la herida de una... Por ahora no se dio lo que esperaba, dice el amigo. Índice del dólar sigue en ese canal. Buenísimo. Nada es igual. El tiempo es amigo si estás donde estás. Nada. Bien, gente, les voy tirando alguna idea por si quieren. Vamos a ver un poco la fuerza de las monedas para que tengan una idea. ¿Qué pueden buscar hoy a la mañana? Yo no sé si podré hacer alguna operación porque estas semanitas estoy complicado. Estoy tratando de irme a las 11 de acá. Tengo otras cositas que hago. Y la idea 11 y cuarto. Me puedo quedar hasta las 12. Pero prefiero hacer otras cositas personales, ¿sí? Pero igualmente tenemos... A ver... Tiempo, a ver. Si van a ser y 26. Tenemos... Sobre compras, mira vos, en dólar CAD, ¿sí? Hay que ver si el dólar está débil, ¿sí? Podemos buscar en contra del dólar. También otro que está débil es el australiano, pero en temporadas grandes. El yen, ojo con el yen, ¿sí? Por el feriado, por el descanso, pero igualmente está tirando a más fuerte que la mayoría, ¿sí? Así que vean si les conviene por el volumen que haya, ¿sí? A ver, en tendencias. Y podemos acá con un poquito de MACD también para ayudar. Esto lo compartí, gente, allá, en Telegram. A ver, Chef. Escucha. NZD Chef. Bueno. El chef está fuerte, muchachos, ¿eh? Ojo al piojo. A mí el chef y el yen no me meto ni con un... Ni aunque me empujen, porque son moneda de refugio, muchas veces son panqueques, ¿no? Pero bueno, por ahora el chef está fuerte, podemos hacer... ¿Quieren que probemos? Para que vean cómo me trata el chef de bien. Si quieren lo probamos, ¿eh?
Dólar Chef, a ver, Dólar Chef. El US Chef sería una correlación negativa con el euro dólar, es lo contrario, por si no lo sabían, ¿eh? A ver si tenemos acá el Dólar Chef. Escucha, venta, a ver. Uy, pero ya me meto. A ver, voy a dejar una orden pendiente. Yo las miro, gente. Obviamente no es que esté apurado, ¿no? Pero antes voy a chequear una cosita acá. Bueno, ahí la dejé, ¿sí? Si me va para arriba, que se vaya. Vamos a ver. No es que me tiro por tirar, ¿no? Pero hay veces que veo alguna que viene una catanguita corriendo y me gusta, ¿sí? Cumplió algunos parámetros. Ojo, que te toca y fíjate que acá hay una consolidación. Y estamos en M1. Ahora, cuando empiece a pasar a otras temporalidades, capaz que me encuentro... No, perdón, estoy en 5 minutos. En estructuras que quizás no nos conviene. Pero acá en 5... puedo ver que es interesante. Hasta acá, unos pips chiquitos no estaría mal también. Y si se va para arriba, bueno, acá tenemos el oro haciendo unos pips donde ya hizo hoy demasiado, ¿eh? Escucha. A ver si no me abre esta orden, la voy a poner como rojita. Es una orden pendiente. Y voy a esperar a ver el euro dólar, que sería lo contrario, hacia arriba. ¿Cómo está la zona? Ahí está. Bueno, tentador para romper también el euro dólar. El que quiera, miren qué hermoso patrón, gente, ¿eh? Obviamente chequeen las temporadas grandes, pero es un muy bonito patrón donde puedes llegar a romper esta zona, este dibujo chartista. Y... ¿qué pasó acá? Ah, miren. Voy al euro dólar acá, miren. No se asusten, ¿lo ven? El bot está activado, el bot de fundamentales, ¿lo ven? Obviamente que no va a llegar hasta ahí arriba, pero ¿lo ven? Tremendo, ¿eh? Hay que estar atentos, ¿eh? Porque si hacía un mechazo me agarra. Obviamente que ahí hay distancia, pero ¿lo ven? Ahora va a terminar. Vamos a esperar. Justo si ataca, llega hasta acá arriba y se cae, ¿te imaginas? Bueno, ahí está. A ver. Listo. Terminó. Fíjense cómo se va para arriba euro dólar, gente, ¿eh? Lo que les decía, me vengo de vuelta a acá, euro dólar. Bueno, me abrió el Dólar Chef. A ver. Me tocó y se fue para arriba, ¿eh? ¡Está Pepe Mila! Bueno, dale. No pasa nada. Entraremos con alguna ventita, con algún Fibonacci en esta zona, esta estructura. Estoy en 5 minutos. Ahora, si cae por acá, vamos a ver si cerramos algún parcial. Si cae, no lo sé. Sé que comienza la vela de 30 y muchas veces tiende a ir contrariamente a como venía la tendencia. Así que puede pasar de que quiera escalar. Hasta este número redondo podemos esperar, no es mucho, pero para meter alguna ventita más, veremos qué pasa. Y bueno, de fondo indicadores que he armado, ¿sí? Los distintos tipos de indicadores que utilizo para chequear, nada más, ¿eh? No es que me meto por eso, ¿sí? Escucha. Tam, turutum. Y dice... Bien, puse el stop en positivo. ¿Por qué? Si se devuelve me vuelvo a meter en el mismo lugar, ¿me entienden? Es un stop chiquito en positivo, no pierdo nada. Ahora si cae sigo, ¿no? Estoy previniendo o previendo que se puede devolver. Y para no estar rezongando con órdenes acá arriba, ya puedo poner un stop después de 3 pips, ¿ven? Ahí voy 3 pips. Si llega a 5 o a 6 o a esta zona, me pago un poquito. No interesa que sea poco el lotaje, ¿sí? O la distancia. Lo que interesa es que hagas bien el análisis. Y ya van a ver que agarramos 20, 30, 50, 100... 15 pip, 8, menos 5, menos 15. Ahí verán. Ojalá que no me toque, ¿no? También, porque si no... En un rato lo vemos acá. Ojalá así sea. Vamos a ver. Es volver el tiempo el primer día. A ver, ¿qué les puedo compartir? Es lindo este tema, pero algo más es bonito. A ver si podemos sacar estos. Un segundito, a ver.
Acá. ¿Dónde estaba el euro dólar? Acá. Este me puede interesar. Con el bot no pasa nada. USD Chef. USD Chef. Quiero ver acá una cosita. Y USD. ¿Estás acá, USD? Sí, acá estoy. No, no estás. Ahí está. Bien, ahí va. Ahí va el muchacho. Eso quería ver. Ahí también, tranquilo. Quiero ver en un minuto. ¿Por qué? Porque no tenemos tanto la gráfica llena de porquerías. Una vez que hiciste la entrada, es tratar de ver las estructuras. Estábamos en 5 ahí. ¿Ven cómo va la vela linda? La idea es que llegue a esta zona acá, ¿sí? Voy a oscurecer un poco lo que es la orden. A ver, modificar acá. Un segundito. Línea niveles le voy a poner en un violetita porque me molesta y este lo voy a poner en gris. A ver ahí si cambia. Antes que me saque, decía. Ahí está. Bien. A ver en un minuto, porque estamos chiquitos, nos puede sacar, ¿eh? Nos puede sacar y se va para abajo. Es muy probable que me saque. Ahí está, ahí me sacó, ¿ven? Ahora cae y me corto porque está haciendo un pullback acá, ¿sí? Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Obviamente que acá puedo meterme de vuelta con una orden pendiente por debajo. Y ver, ¿no? Si cae es una lástima porque tranquilamente podríamos haberlo dejado, pero mi idea es que cuando hizo 3 pip poner un stop en positivo por las dudas para no estar rezongando. Total, cuando haces scalping tenés para meterte cada 7-8 minutos alguna, no, obviamente si da la oportunidad para meterte, ¿no? Lo mismo sería en intradía, donde ya si hubiese hecho 30 pip, pones un stop en positivo o en break even y la mitad te tenés que pagar por lo menos, ¿sí? Fíjate que si ahora se va para arriba le decimos recontra bien. ¿Por qué? Porque obviamente tenés que empezar a poner órdenes o un stop por encima de este número redondo. Y bueno, y vos no sabés, ¿no? ¿Qué puede pasar? Por eso es mejor prevenir. No perdí nada. Y la idea es esa. Hay veces que no lo pongo enseguidita, pero como vi la estructura muy pegadita, por eso lo hice ahí, ¿sí? Es tentador que vaya hacia abajo, muy tentador. Pero, a ver, acá sí tenemos. Me falta música mía, ¿eh? ¿Dónde estamos? Ahí.